Bienvenidos amigos a la última presentación del curso de Economía Internacional. Como habrán observado, en los últimos días hemos estado trabajando en torno a los diferentes fenómenos que ocurren en la economía internacional. Así, en la primera presentación estuvimos trabajando en torno a cuáles son los principales determinantes del comercio que se realiza entre los países. También empezamos a ver cómo se registran esas transacciones y hablamos un poco de la balanza de pagos. Después de eso, discutimos un poco sobre cuáles son los principales criterios que se toman para establecer si un país va a seguir patrones liberalistas o patrones que traten de proteger su economía interna. Posteriormente, platicamos un poco sobre el sistema cambiario y verificamos cómo se determina el tipo de cambio y sobre todo analizamos qué efectos tiene sobre la toma de decisiones. El último punto de este programa que estamos desarrollando se refiere al sistema financiero internacional y la integración económica. Si bien es cierto, hay muchísimos otros contenidos en la parte de economía internacional debido a la duración del curso, nos tenemos que focalizar en aquellos que son particularmente interesantes y aquellos que nos van a servir tanto en la actualidad que desarrolla nuestro país y Centroamérica, como aquellos que nos ayudan a tomar decisiones. El primer elemento que vamos a conversar el día de hoy es algo que es particularmente interesante y de mucho interés a lo que ocurre en el mundo actual. La mayor parte de países toma una decisión muy importante, la decisión sobre si abrirnos o no al resto del mundo. Como platicamos inicialmente, todo parece lógico que lo que vamos a hacer cuando abrimos la economía al resto del mundo es determinar cuál es la condición en la que nos vamos a relacionar y qué esperamos ganar de esa relación. Así, la mayor parte de la discusión gira en torno a cuáles son los beneficios que se pueden obtener. Y de esa manera lo que tenemos es que el bienestar de la comunidad se incrementa. Por supuesto, para determinados grupos empresariales, abrir la economía al mundo es simplemente una oportunidad de hacer más negocios. Pero como Estado, como nación, el propósito de abrir la economía al resto del mundo es simplemente mejorar el bienestar de la comunidad. Sin embargo, esta apertura de la economía al resto del mundo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, muchas economías les gusta mantener un control relativamente estricto de qué es lo que va a suceder internamente. Pero en el momento que yo abra la economía al resto del mundo, lo que va a suceder simplemente es que ya no voy a tener control absoluto de lo que suceda. Trato de explicarme. Por ejemplo, si nosotros abrimos la economía al resto del mundo, los bancos van a tener relaciones con los demás. Y cuando tengan relaciones con los demás, los aspectos positivos y negativos de la economía del resto del mundo se van a contagiar en la economía bancaria interna. De esa manera, por ejemplo, como ya ha sucedido, cuando hay una gran crisis financiera internacional, si el país está muy abierto al resto del mundo, la crisis se transfiere en forma inmediata a la economía interna y el impacto de lo que sucede alrededor del mundo se va a sentir dentro de la economía. Hay otros países, por supuesto, que tratan de blindar su economía para que los efectos de estas crisis y sobre todo los impactos de la actividad mundial no se perciban inmediatamente. Eso quiere decir que
aun cuando están abiertos a la economía, no están totalmente abiertos. Esto de que no están totalmente abiertos puede sonar como paradójico, pero no es así. Simplemente quiere decir que abrimos la economía con reservas. Y cuando abrimos la economía con reservas, lo que sucede es que no cumplimos todos los estándares de las modernas economías abiertas con el propósito simplemente de tener cierto control interno y sobre todo garantía de que no nos van a afectar los avatares que suceden en el mundo financiero o económico internacional. Por ejemplo, en la última gran crisis, que fue la de 2008-2009, si bien es cierto, sí nos vimos afectados, ustedes pueden observar que Guatemala fue el país que menos problemas tuvo a nivel internacional debido a esa restricción que tiene el país en cuanto a las transacciones internacionales y a la inserción de nuestro sistema económico con el resto del mundo. Entonces, si bien es cierto, nos afectó, la crisis no se contagió totalmente hacia el interior de la economía. Bueno, los países tratan, al menos en la primera instancia, de abrirse la economía. Y cuando se abren a la economía, entonces los objetivos que estábamos acostumbrados a manejar internamente, que en esencia era garantizar la producción y lograr el pleno empleo, especialmente del factor trabajo, cambian un poco. Y en cuanto a objetivos económicos, se establecen ahora, cuando ya tenemos economía abierta, tres objetivos fundamentales. Mantener la estabilidad del tipo de cambio, que como vimos tiene como propósito que no haya impacto sobre los niveles de precios internos. Eso permite que la política monetaria continúe siendo orientada hacia los objetivos nacionales. Es decir, la política monetaria va a seguir contribuyendo tanto al mantenimiento de la estabilidad de precios como a la promoción del crecimiento económico y el empleo. Pero también cuando abrimos la economía, lo que se persigue es que haya libre movilidad de capitales. ¿Qué significa eso? Simplemente de que las economías van a permitir que las personas que quieran hacer transacciones comerciales, pero sobre todo financieras, no tengan obstáculos para moverse de un país a otro. Ahora bien, estos tres objetivos son importantes, pero cuando la economía está abierta, se dice que hay un trilema de la economía abierta simplemente porque hay realmente una imposibilidad de alcanzar todos en forma simultánea. De esa manera, por ejemplo, si un país quiere tener tipo de cambio fijo o por lo menos lo suficientemente rígido para que no haya variación exagerada en los niveles de precios, ¿qué es lo que va a suceder? Si el tipo de cambio es fijo y hay libertad en el movimiento de los flujos financieros, lo que va a suceder es que muchos capitales van a entrar o van a salir de la economía y el efecto se va a contagiar a la economía interna, lo que va a hacer que sea imposible de que la política monetaria se vuelva autónoma. Esto es que aun cuando yo quisiera controlar la cantidad de dinero en circulación, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque al aumentar o disminuir los flujos financieros, simplemente el hecho que el Banco Central trate de mantener el tipo de cambio fijo o por lo menos estable, va a hacer que tenga que mover la cantidad de dinero en circulación como consecuencia de estos flujos internacionales de capital. De esa manera termina afectando la política, la autonomía de la política monetaria y el intento de mantener constantes los precios o influenciar la actividad económica y el nivel de precios se ve limitado o al menos restringido
por la libertad de movimiento de los flujos de capital. Ahora bien, ¿y qué pasa si nosotros decidimos no hacer eso? Por ejemplo, quiero mantener autónoma mi política monetaria y entonces voy a tener otro problema, porque si yo lo que trato es de mantener autónoma mi política monetaria, eso quiere decir que mis operaciones van a producir movimientos en la tasa de interés interna y al momento de que haya movimientos en la tasa de interés interna, se van a tratar de mantener rigurosidad en los controles financieros. Pero esto va a tener un impacto sobre el tipo de cambio y sobre la movilidad de capital. En general, el problema es que cuando yo me abro a la economía, además de tener control interno, trato de mantenerme estable con el resto del mundo, garantizándole libertad de movimiento de los flujos financieros. Sin embargo, es muy claro que es técnicamente imposible alcanzar los objetivos, los tres objetivos en forma simultánea. Por eso, lo que se hace al final es que las economías, las autoridades, tratan de hacer que en las economías se encuentre algún balance, pero en donde en ese balance normalmente se sacrifica uno u otro objetivo. En el caso particular de Guatemala, se ha hecho un gran esfuerzo porque la política monetaria sea autónoma. Consecuentemente también se ha tratado de mantener cierto control financiero, pero entonces al mismo tiempo se han mantenido ciertos controles para que el tipo de cambio no sea del todo flexible. Bueno, al final uno de ellos había que perder. El siguiente punto se refiere a una breve historia del sistema monetario internacional. Si ustedes se recuerdan, cuando estuvimos iniciando la discusión en torno a cuáles son los principales determinantes de la competitividad comercial, nos dimos cuenta que en el mundo se ha atravesado por diferentes etapas, algunas en las que las autoridades han tratado de controlar de más o de mayor o de menor forma cómo va a haber trasiego comercial y cómo va a haber trasiego de oro. ¿Y por qué vamos a platicar de este último elemento? Porque la historia del sistema monetario internacional está irremisiblemente amarrada a la utilización del oro como medio internacional de pago. Como vimos inicialmente, luego de que se empezó a utilizar el oro como una moneda de intercambio internacional, aparecieron diferentes grupos a los que dijimos que se les llamaban los mercantilistas. Estos mercantilistas se dieron cuenta que había un problemita en la economía interna. Este problema era que, dado que toda la moneda que se estaba emitiendo tenía respaldo en oro, los países necesitaban de disponer de oro para poder crear su dinero interno. Ahora, el problema es que en muchos de los países, a Guatemala dentro de ellos, no había no había suficiente oro para poder emitir el dinero que necesitaba la economía interna. Y por ello había un cierto apretamiento, una restricción en cuanto a cuáles iban a ser las cantidades necesarias para poder disponer de dinero y hacer que la economía creciera al ritmo que se deseaba. Por esa razón, los mercantilistas establecieron claramente que era necesario que las exportaciones fueran mayores que las importaciones, porque cuando las exportaciones eran mayores que las importaciones y como me iban a pagar en oro mis exportaciones y yo iba a pagar en oro mis importaciones, la cantidad de dinero que iba a entrar
iba a ser mayor que la que iba a salir. Eso significaba que como consecuencia del comercio internacional, yo iba a lograr tener más oro interno y así poder emitir dinero interno. Haciendo gala de lo que platicábamos anteriormente, era muy obvio que en este caso la economía interna quedaba supeditada al comercio internacional. Ahora bien, el oro, que era la moneda de pago internacional, tenía libre convertibilidad. ¿Qué significaba eso? Que básicamente cualquiera podía, si tenía oro, hacer compras, ventas y por supuesto, técnicamente se podía emitir dinero con el oro disponible. De esa manera, todos los precios y todas las cantidades que se iban a producir de un determinado producto tenía que ver con el nivel de oro que era necesario para producir el dinero. De esa manera, el tipo de cambio que se dio entre los países era simplemente un reflejo de los precios que teníamos internacionalmente e internamente del oro. Veamos una situación. Si yo utilizo la ley del precio único, ¿se recuerdan que lo vimos cuando vimos la paridad del poder de compra? Y en donde teníamos que P es igual a E por P estrella. Y si yo hago un pequeño movimiento y simplemente pongo que P partido P estrella es igual al tipo de cambio, pero ahora ya no lo hago como nivel de precios general, sino como el precio del oro, me doy cuenta que el tipo de cambio era simplemente una relación entre el precio de oro en el mercado local y el precio del oro en el mercado internacional. Por ejemplo, imaginemos que solo Guatemala y Estados Unidos fueran los países en el mundo. Entonces, si el oro costaba 800 quetzales en Guatemala y en Estados Unidos costaba $100, entonces el tipo de cambio era simplemente una relación de 8. O sea, muy similar a como lo haríamos en este momento. Y por esa razón es que desde siempre se ha utilizado esta ley del precio único y suponíamos que si el oro era fundamental para las compras, sobre todo la de los bienes transables, lo que se iba a lograr es que el tipo de cambio iba a reflejar razonablemente el nivel de precios de los países. Como ya vimos anteriormente, no es tan del todo cierto, pero en general esta determinación del tipo de cambio era muy importante porque simplemente era una relación del precio del oro. Ahora bien, como cuando se exportaba entraba oro y cuando se importaba salía oro y el dinero interno tenía que ver con la cantidad de oro que teníamos en el interior, del país, entonces lo que sucedía es que el país era sujeto de un ajuste automático. ¿Qué era esto del ajuste automático? Simplemente que los niveles de precios y la competitividad del país se manejaban a partir de la cantidad de oro disponible. Veamos un ejemplo. Supongamos en este universo hipotético que solo hay dos países y que es sujeto al ejemplo que tengo por acá. Seríamos dos países, uno que es Estados Unidos y el otro que es Gran Bretaña. Empecemos diciendo que Estados Unidos tiene déficit en la balanza de pagos. ¿Qué significa eso? De que Estados Unidos tiene exportaciones menores que sus importaciones. Como solo tenemos dos países y Gran Bretaña es el otro país, entonces Gran Bretaña tiene exportaciones mayores que sus importaciones. Ok, como ya nos dimos cuenta que la posición de la balanza de pagos implicaba que iba a entrar o iba a salir dinero, entonces nos damos cuenta que en Estados Unidos, al haber déficit en la balanza de pagos,
había menos oro interno. Y cuando había menos oro interno, quiere decir que el país no podía emitir tanto dinero, por lo que iba a haber una disminución de la oferta de dinero en Estados Unidos. En sentido contrario, en Gran Bretaña, como consecuencia de que había más oro disponible, la cantidad de oro que había subido nos iba a permitir emitir más dinero interno, lo que quiere decir que iba a subir la oferta de dinero en Gran Bretaña. Ahora bien, como en Estados Unidos bajaba la cantidad de oro y la oferta de dinero, los precios iban a disminuir. Mientras que en Gran Bretaña, al aumentar la oferta de dinero, los precios iban a subir. Y aquí es donde empieza el mecanismo de ajuste automático, porque al disminuir los precios de Estados Unidos, los productos de Inglaterra se volvían relativamente más caros, lo que provocaba que las importaciones de Estados Unidos disminuyeran, pero también que las exportaciones de Estados Unidos subieran. Mientras que en el caso de Gran Bretaña, al subir los precios, se volvía menos competitivo. Entonces, las importaciones empezaban a subir, mientras que las exportaciones empezaban a bajar. Al final, Estados Unidos recuperaba su equilibrio porque ahora, como las importaciones disminuyeron y las exportaciones subieron, iba a tener exportaciones mayores que las importaciones, dando como consecuencia que el proceso que describimos anteriormente se revirtiera, mientras en Gran Bretaña ahora íbamos a tener exportaciones menores que las importaciones y también el proceso se revirtiera. Eso es entonces que la acumulación de oro interna y la ventaja o la pérdida competitiva de un país era solo transitoria, porque el patrón oro garantizaba cierto nivel de ajuste automático. Ahora bien, el ajuste automático era muy importante, pero había algo que debíamos dejar claro. Los países sí se dieron cuenta que al tener más o menos oro y al mover los tipos de cambio, se ganaba competitividad. Entonces, muchos países lo que empezaron a hacer es a promover lo que se llamaron devaluaciones competitivas. Eso es que como una decisión de política se devaluaban las monedas, es decir, que el tipo de cambio aumentaba con el propósito que los precios del país disminuyeran relativamente con el resto del mundo y así se ganara competitividad. Al ganar competitividad, lo que se buscaba es que los países exportaran más e importaran menos. Eso es que se produjera mayor empleo en un país a costa de reducir el empleo en los demás países. A esto que se le llamó la política de empobrecimiento del vecino, provocó muchas tensiones, tan severas que al final dieron como consecuencia el aparecimiento, como nosotros lo vimos históricamente, de dos grandes guerras mundiales. Un ejemplo de lo anterior fue que en la Primera Guerra Mundial, luego de un periodo muy extenso de devaluaciones competitivas entre diferentes países y luego de la Primera Guerra Mundial, los países que perdieron, Alemania, Hungría, entre ellos, se quedaron con muy pequeñas cantidades de oro y había muchísimo dinero en circulación. Y al haber mucho dinero en circulación, lo que se provocó fue un periodo de enormes inflaciones. Algunas evidencias históricas dicen que la inflación en Alemania en este periodo posterior a la guerra fue de 1 por 10 a la 26%, lo cual
es probablemente la inflación más grande que ha habido en el mundo desde toda la historia. Ahora, esta enorme inflación nos daba cuenta, como ya lo platicamos, que al tener la necesidad de disponer oro, yo tenía que buscar qué mecanismo seguir. Lamentablemente se provocó una Segunda Guerra Mundial en gran parte producida por la necesidad de expansión territorial para disponer de mayores territorios para poder exportar y bueno, el sistema patrón oro colapsó simplemente porque aquellos países que necesitaban seguir comercializando no podían hacerlo si no tenían una cantidad suficiente de oro para trabajar internamente y al estarse sujetando a la necesidad de exportaciones había conflicto con los vecinos. En el periodo pasó un asunto interesante. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos jugó un papel interesante. Veamos, en primer lugar, Estados Unidos acumuló grandes cantidades de oro como consecuencia de los descubrimientos de este mineral en su territorio, especialmente en California. Pero Estados Unidos, durante la mayor parte de las dos guerras, se trató, o trató al menos de mantenerse al margen de las guerras, pero eso no significó que no vendiera armas. Y entonces pasaba aquello de que si, por ejemplo, Francia necesitaba armas, Estados Unidos se las vendía a cambio de que le pagaban con oro. Si Alemania necesitaba armas, se las vendía a cambio de que le dieran oro. Si Inglaterra necesitaba armas, se las vendía a cambio de oro. Y entonces Estados Unidos, que se convirtió en el principal proveedor internacional de armas, acumuló la mayor parte del oro internacional. Cuando ya la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar, los aliados, guiados por Estados Unidos, realizaron una reunión en la localidad de Bretton Woods en la que se dispuso y discutieron los patrones que se iban a seguir a partir de ese momento para evitar que los problemas comerciales y los que habían ocasionado las dos grandes guerras volvieran a resurgir. Por supuesto, hay que ver, y aquí estamos haciendo uso únicamente del aspecto comercial y financiero internacional para explicar los problemas de las guerras. Hay muchos otros elementos. Simplemente nos estamos focalizando en ese aspecto. En la localidad de Bretton Woods, cuando se llegó a la discusión, había un propósito fundamental: garantizar la estabilidad económica internacional para que el comercio no tuviese obstáculos a partir de este momento. Por esa razón, los discutientes, los negociantes, acordaron la formación de varios entes que se iban a encargar de regular y controlar dicha situación. Entre ellos estaba lo que en su momento se llamó el GATT, que era el General Agreement on Trade and Tariffs, que tenía como propósito regular los aranceles y las tarifas internacionales para que no hubiese excesivo proteccionismo y control en el comercio. El GATT dejó su lugar y ahora ya conocemos que se conoce con el nombre de la Organización Mundial de Comercio. Y su propósito sigue siendo encontrar los mecanismos apropiados para favorecer el comercio internacional. Posteriormente también se incorporó el Fondo Monetario Internacional. Mucha gente cree que el Fondo Monetario Internacional es una especie como de banco de bancos, o como el Banco Central del mundo. No, recuérdense que los bancos centrales tienen como propósito fundamental emitir el dinero para el uso de los diferentes países. El Fondo Monetario surgió con el propósito de encontrar las condiciones financieras, sobre todo cambiarias, para que los problemas que pudieran tener los países en materia de financiamiento interno y cambiario no fueran a obstaculizar el comercio internacional.
En este periodo también se fundó otro ente que fue el Banco Mundial, solo que en ese entonces se conoció con el nombre de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y su propósito era la reconstrucción de Europa. Actualmente el Banco Mundial, como todos sabemos, tiene otras tareas, dentro de las que destaca la reconstrucción o la promoción del desarrollo en los diferentes países. Uno de los elementos fundamentales del sistema de Bretton Woods fue el establecimiento de lo que se llamó el patrón cambio dólar. Hasta este momento, como ya lo vimos, simplemente todas las transacciones mundiales se hacían con oro. Es decir, un país quería comprar, tenía que dar oro. Un país iba a vender, iba a recibir oro. Y eso, como ya lo vimos, históricamente ocasionó una sucesión de conflictos. Por esa razón, Estados Unidos propuso de que en este momento lo que se podía hacer para evitar los conflictos entre los países es que se adoptara como moneda de referencia internacional el dólar. Y el dólar, para poder garantizar la convertibilidad, iba a tener respaldo en oro. Consecuentemente, lo que los países tenían que hacer era simplemente obtener dólares para poder garantizar la convertibilidad de su moneda con respecto a los dólares y consecuentemente con respecto al oro, y así poder realizar transacciones internacionales. La situación aquí se volvió particularmente interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le mandó el mensaje a todo el mundo que para poder mantener la estabilidad cambiaria, lo que necesitaban es tener dólares. Bueno, ¿y cómo obtenían los países dólares? Era relativamente sencillo. Había que exportar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no nos iba a pagar con oro, sino nos iba a pagar con dólares, con la confianza de que los dólares tenían respaldo en oro. Esto quiere decir que el patrón cambio dólar era una versión extendida del patrón oro, solo que ahora ya se utilizaba el dólar como referencia del valor del oro. Noten lo interesante de esta situación. Y la pregunta es relativamente sencilla. ¿Qué pasaría si nuestros quetzales los utilizáramos para comprar en el resto del mundo y no tuviésemos limitaciones? Esto es de que pudiéramos comprar cualquier cantidad de mercancías simplemente con la disponibilidad de la emisión de moneda nacional. Eso quiere decir que tendríamos la posibilidad de elevar en forma dramática el consumo y el bienestar de nuestra población simplemente con el hecho de emitir dinero. Por supuesto, Estados Unidos siempre fue un país grande, muy grande, pero obviamente su posición comercial y la posición financiera lograda durante estas negociaciones hizo que su nivel de consumo aumentara drásticamente, y al aumentar de esta forma el bienestar de la sociedad norteamericana se incrementó enormemente a partir de la posibilidad de tener más productos de los que producían internamente y que iban a proceder del resto del mundo, simplemente con el, con el hecho de que podían emitir dinero. Como consecuencia, el bienestar de Estados Unidos aumentó relativamente rápido y su nivel de compra en forma dramática. Uno de los grandes autores de esta época, Robert Triffin, mencionó que el sistema al que nos estábamos enfrentando en este momento tenía algunas debilidades. Eh, ello- Robert Griffin mencionó que iba a existir un problema entre liquidez y confianza. ¿Por qué?
Porque ahora Estados Unidos tenía una ventaja que el resto de países no tenía. Eso significaba que iban a emitir dinero en una forma que ninguno podía controlar. Entonces, el mundo iba a tener liquidez, pero iba a empezar a tener problemas de confianza porque no sabía cuánto oro disponía Estados Unidos para verificar si todos los dólares en circulación tenían respaldo o el respaldo que estaba ofreciendo Estados Unidos. El segundo problema es que Estados Unidos, como ya lo platicamos, estaba adquiriendo un gran nivel de señoreaje y entonces simplemente emitían dólares y por una cantidad muy pequeña, que era el costo de emitir los dólares, podía comprar valores superiores. A esto que le llamamos el señoreaje hizo que Estados Unidos mejorara, como ya lo apuntamos, su nivel de vida en forma significativa. Sin embargo, Estados Unidos, especialmente por su política exterior, empezó a emitir cantidades significativas, muy grandes, realmente, de oro, como consecuencia de los conflictos bélicos en los que se involucró. Así, Estados Unidos se involucró en la guerra de Corea y posteriormente en la guerra de Vietnam. Y muchos presidentes internacionales empezaron a dudar que Estados Unidos tuviese el suficiente nivel de oro para respaldar apropiadamente la cantidad de dólares que estaba en circulación. Estados Unidos había ofrecido en el establecimiento del sistema de que en el momento que los países ya no quisieran sus dólares, se los podían enviar y Estados Unidos les iba a entregar el oro que significaban esos dólares. Por supuesto que lo que estamos viendo es una versión sintética que es bueno que ustedes profundicen porque es muy interesante la historia que está atrás. Dado este ofrecimiento, cuando los países europeos, Francia, Inglaterra y los demás comandados por Alemania, empezaron a acumular grandes cantidades de dólares que en teoría tenían respaldo en oro, y dado que se percibía que Estados Unidos estaba emitiendo muchos dólares y que no se sabía si era suficiente el nivel de oro para respaldarlos, los países europeos, Francia el primero, decidieron conversar con Estados Unidos, enviarle los dólares y exigir a cambio oro. Unos días después de que lo hizo Francia, Charles de Gaulle a la cabeza, también lo hizo el presidente de Inglaterra, bueno, el primer ministro de Inglaterra. Cuando lo hizo Churchill por parte de Inglaterra, el síntoma era relativamente general. Había mucha desconfianza de que Estados Unidos tuviese el suficiente nivel de oro para respaldar los dólares en circulación. Posteriormente, Alemania y el resto de países europeos hicieron lo mismo, lo que provocó que Estados Unidos declarara en forma unilateral la inconvertibilidad de los dólares con el oro. Esto es, en términos de buen chapín, miren, ustedes quieren mis dólares, está bien, pueden quedarse con ellos, pero ya no hay conversión en oro. Aunque Estados Unidos siguió manteniendo la ventaja del señoreaje, especialmente en aquellos países en donde hay dolarización, ya no se mantuvo el uso indiscriminado del dólar como patrón financiero internacional. Y entonces nos empezamos a encontrar de que ya el dólar no era la única moneda internacional, sino aparecieron en este momento otras monedas de importancia, como el marco, la libra esterlina, el franco francés, la peseta española, la lira italiana, el yen japonés, etc. Y como consecuencia, como ya no existía un patrón mundial que garantizara el respaldo en oro,
se dio por terminado o se consideró que había terminado los sistemas basados en el oro. A partir de ese entonces, el sistema se conoce con el nombre del sistema del no sistema. Esto es de que ningún país está obligado a seguir un patrón general y por lo tanto los tipos de cambio, como ya lo vimos anteriormente, se determinan libremente en el mercado y los tipos de cambios son simplemente el precio de una moneda extranjera en términos del resto. Obviamente, a efecto de que no haya descalabro financiero internacional, los países no solo tratan de ganar ventajas en el comercio internacional, pero también tratan de mantener cierta estabilidad financiera. Ahí ayuda mucho el Fondo Monetario Internacional para que no se vuelvan a enfrentar a los problemas anteriores. Ahora bien, ¿qué pasó internamente? Dado que ya no había patrón oro ni el patrón cambio dólar, entonces ahora, ¿qué es lo que le da respaldo a la emisión de dinero? Y la mayor parte de países, Guatemala entre ellos, se dieron cuenta que ni tenían oro y ahora ya no tenían dólares para tratar de garantizar el tipo de cambio. Por esa razón, la mayor parte de países emitieron sus propias leyes. En Guatemala, la ley monetaria, en donde la ley monetaria es la que le da las características y posición al uso de la moneda local. Y entonces dice uno, bueno, ¿y cuánto vale un billete de 20 quetzales? ¿O cuánto vale un billete de 10 quetzales? Pues simplemente el valor del billete está determinado por las características establecidas en la ley. La ley también define algunos elementos como la obligatoriedad en el uso de la moneda nacional para hacer transacciones en el interior del país. Y por supuesto, también regula que el Banco Central es el único que lo puede emitir. Y entonces, ¿de qué depende que emitamos dinero? Bueno, el Banco de Guatemala hace sus programas de emisión de dinero a partir del control de la actividad económica y es el banco el único responsable de emisión de dinero. Por esa razón, los precios y la convertibilidad de nuestra moneda descansa estrictamente en la confianza que hoy se le tiene al Banco Central. Ya no hay patrón oro, no hay respaldo en oro de la moneda. Bueno, el hecho de que haya flujos de capitales se mantuvo, no cambió el patrón. Es más, se aceleraron los flujos de capitales, porque como ahora ya no se iba a mover estrictamente por el oro, sino lo que se podían mover simplemente eran los billetes, y en donde el tipo de cambio de un país con respecto al otro estaba determinado a partir de la relación de precios que se daban en los mercados internacionales, entonces los capitales empezaron a acumular, ahora ya no en oro, sino en las monedas más importantes. Y entonces empezaron a aparecer enormes cantidades de flujos lícitos e ilícitos de capital que se fueron a refugiar primariamente en los llamados, mal llamados paraísos fiscales, con el propósito de evitar los controles. Los flujos lícitos de capital que están asociados a los movimientos comerciales o los movimientos de inversión, lo que buscan básicamente es su posición de mejor rendimiento, mientras que los flujos ilícitos no les importa tanto el que no haya rendimientos. Lo que les importa es la secretividad, el anonimato de las transacciones. Como nos dimos cuenta, el propósito del comercio y el movimiento internacional de capitales y de los factores en general
sigue observándose. Simplemente lo que hemos observado es una serie de cambios en la forma como se hacen las transacciones, sobre todo la forma como se respaldan esas operaciones. Actualmente hay una discusión permanente, como ya lo conversamos en el periodo anterior, sobre si la economía debiera abrirse, integrarse económicamente al resto del mundo, ser libre y aprovechar las ventajas, o si lo que debemos hacer es proteger a esta economía para garantizar que los empresarios locales tengan un mayor nivel de competitividad. La tendencia en el mundo ha girado más en torno a favorecer los procesos de integración económica y, por supuesto, dentro de esto, como etapa primaria, el establecimiento de tratados de libre comercio. Ahora, aquí hay que dejar con claridad algo. En el momento que un país empieza su integración con el resto del mundo, ya sea de forma política, ya sea de forma diplomática o de forma económica, un país empieza a ceder cierto nivel de soberanía. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, simplemente que empieza a ceder soberanía porque ya todas las decisiones que se tomen hacia el interior del país no van a depender enteramente de lo que decidan las autoridades internas, sino que el mundo va a influenciar sobre lo que se pueda o no hacer internamente. De esa forma, cuando el mundo se trata de integrar, ahorita vamos a ver cuáles son las etapas, eh, hay que reconocer que hay cierta reducción del papel relativo de las autoridades para planificar tanto la actividad económica como incluso la actividad política. En términos generales, vamos a ver que la integración económica tiene 5 grandes etapas que las describiré posteriormente. El Tratado de Libre Comercio, la Unión Aduanera, el Mercado Común, la integración monetaria y la integración económica y sobre todo este último que tiene un componente muy importante, que es la integración política. Ahora, ¿qué tan viable es integrar el mundo? Imaginemos por un momento de que no hubiesen barreras, que no hubiesen restricciones, que no hubiesen fronteras en el mundo. ¿Qué significaría eso? Simplemente que cualquier persona se podría mover hacia donde considerara que va a poder vivir mejor. ¿Y hacia dónde se iría el capital? Obviamente hacia aquellos lugares en donde tendría los mejores resultados. Eso quiere decir que el proceso de integración económica, el proceso de integración en el mundo, lo que produce son relocalizaciones de personas y de capital, pero no necesariamente va a beneficiar a todos de la misma forma y simultáneamente. Por ejemplo, aquellos países donde hayan mejores condiciones productivas van a ser más atractivos para atraer personas y también capital. Por ejemplo, ¿por qué muchas de las personas en Guatemala, cuando se van, simplemente escogen Estados Unidos, Europa, como sus principales destinos para migrar? Pues simplemente porque en esos países hay mejores condiciones económicas, comerciales, incluso de seguridad, de empleo, etcétera. Entonces hay mejores condiciones económicas. Entonces el migrante busca el lugar en donde puede optimizar eso. Lo mismo pasa con el capital. Ya no encontramos de que el capital se va a quedar en los países más grandes, sino se va a relocalizar en aquellos lugares en donde haya mejores niveles de rentabilidad. Y ahí encontramos simplemente que los capitales se van hacia Singapur, se van hacia Vietnam, se van hacia Hong Kong, que son aquellos países que están ofreciendo mejores condiciones competitivas. Eso quiere decir que en general la integración económica mundial, aunque provoca
que las personas busquen mejores condiciones de vida, de empleo, de salarios y el capital de rendimientos, no beneficia solo a un grupo de países, beneficia a aquellos que tengan las mejores condiciones. Claro, ahí es donde tenemos problemas, porque si nuestro país no tiene buenas condiciones, simplemente va a ser un exportador permanente de personas y de capitales. Regreso ahora a que platiquemos un momento sobre la integración económica. Para eso me voy a auxiliar de este mapa que tenemos y que obtuvimos de Garmin en la internet. El mapa que tenemos en la diapositiva es un mapa común en donde muestra los diferentes países que conforman la Centroamérica de hoy. Es obvio de que aquí en este mapa tenemos 7 países. En algunos casos, algunos autores tratan de incorporar a la República Dominicana como parte de Centroamérica. Si bien geográficamente no es parte de Centroamérica, debido a los intentos de integración económica, la República Dominicana se ha acercado mucho al extremo que muchos de los convenios, compromisos y que se han suscrito internacionalmente terminan como CA-RD, es decir, Centroamérica y la República Dominicana. Sin embargo, para efectos de la explicación de las implicancias del proceso de integración, vamos a utilizar este mapa. Hoy las fronteras entre los países limitan la existencia de libre movilidad. Nos vamos a ubicar inicialmente en la década de los 50. En la década de los 50, si un producto deseaba viajar de Guatemala a Honduras o de El Salvador a Nicaragua, simplemente encontraba de que cuando intentaban ingresar a los países, el país tenía barreras arancelarias o no arancelarias. Es decir, no había libre comercio. Como tal, en la década de los 50 y muy avanzados, debo reconocerlo, para su tiempo, muchos de los diplomáticos de la región, soñando con la potencial formación de una Centroamérica unida como una vieja gran nación, discutieron la primera etapa que nosotros dijimos que se conoce con el nombre de un tratado de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Simplemente una negociación en donde los productos de un país pueden viajar a otro país sin obstáculos arancelarios y no arancelarios. Eso quiere decir que la movilidad de un país a otro se hace de tal manera como que fueran un mismo territorio aduanero. Y entonces los 5 principales países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, negociaron un tratado de libre comercio. Por eso es de que los productos pasan de un país a otro sin restricción. Y por eso ustedes han visto muchas oportunidades, bueno, al menos lo vieron mucho anteriormente que decía Made in Central America, o sea, simplemente hecho en Centroamérica. Porque se estaba intentando convertir a Centroamérica en un solo territorio. El hecho de que exista un tratado de libre comercio no implicaba, en primer lugar, de que no hubiesen aduanas. Por eso siguen habiendo aduanas entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y El Salvador, entre Honduras y El Salvador, entre Honduras y Nicaragua y por supuesto entre Nicaragua y Costa Rica. Eso quiere decir que el Tratado de Libre Comercio simplemente lo que garantiza es que va a haber movilidad entre los diferentes países. Eso es entre Guatemala y Honduras, pero no significa que no hayan aduanas. Y esto es particularmente interesante,
porque muchas personas han creído equivocadamente que el hecho que haya un tratado de libre comercio implica de que una persona tiene libertad de movimiento de un país a otro. No, bueno, en el avance los países alcanzaron el Tratado de Libre Comercio y discutieron otras condiciones que no necesariamente forman parte de este proceso, pero sí se alcanzaron. Una de ellas era de que las personas podían viajar sin restricciones en forma directa hacia los diferentes países de la región. Después se incorporó la posibilidad de que no tuviesen que utilizar, sobre todo en en los cuatro países, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que no necesitaran pasaporte. Lamentablemente los problemas políticos de Nicaragua hace que ahora ya no se pueda ni viajar de esa manera. Bien, cuando los países quisieron avanzar a la siguiente etapa, que es la unión aduanera, nos dimos cuenta que a pesar de que la misma empezó a discutirse desde finales de la década de los 50, hasta el día de hoy todavía no hay una unión aduanera. O sea, los productos sí pueden viajar de Guatemala a Honduras, sí pueden viajar de Guatemala a El Salvador, pero siguen habiendo aduanas entre los países y aún no hay la posibilidad aquella de que los productos de otros países entren a los diferentes territorios en forma automática. ¿Por qué es esta situación? Bueno, el principal problema es que Guatemala, por ejemplo, tiene aranceles con México que son diferentes a los aranceles que El Salvador tiene con México y son diferentes a los aranceles que Honduras tiene con México. De la misma manera, los tres países tienen diferentes aranceles con Estados Unidos y, por no seguir avanzando, con el resto del mundo. ¿Qué significa eso? Que dado que tienen aranceles diferentes, los productos no pueden entrar libremente en cualquier país y eliminar las aduanas porque se podría producir desviación de comercio. Trato de explicarme. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Guatemala tiene un arancel con México de un producto X del 5%, mientras El Salvador tiene con México para ese mismo producto un arancel del 10%? Y supongamos que ya no hubieran aduanas. Entonces, simplemente la lógica nos dice que el comerciante en general entraría los productos por Guatemala y los movilizaría para El Salvador con el simple propósito de evitarse este diferencial del 5% de aranceles. Obviamente, eso no le convendría a los comerciantes salvadoreños y al Estado salvadoreño, que perdería un porcentaje de aranceles. Por eso es que la Unión Aduanera exige que haya armonización arancelaria internacional. Eso es que los países tengan los mismos aranceles y las regulaciones con el resto del mundo. La Unión Aduanera exige que haya un tratado de libre comercio entre los países, pero también exige de que los países tengan el mismo nivel arancelario con todos los demás. ¿Cuáles son los principales avances que implicaría la Unión Aduanera? Además de que hay aranceles similares con el resto del mundo, la Unión Aduanera permite la eliminación de estas aduanas. ¿Y qué implica la eliminación de estas aduanas? Que ahora sí, los productos pueden viajar de un país a otro sin parar. Es decir, se convierten en un real territorio único. Y como son un territorio único, quiere decir que lo que sí es indispensable establecer son aduanas en la periferia de la región. Si se notan, ahora no estoy hablando de la aduana en los países, sino aduana en la periferia de la región,
Pero entonces cualquier comerciante, por ejemplo, un comerciante guatemalteco puede ingresar sus productos por Puerto Cortés en Honduras o por Acajutla en El Salvador y pueden viajar luego rápidamente hacia Guatemala sin obstáculos porque ya no habrían aduanas. Ahora, noten que estamos hablando del trasiego de mercancías. Vuelvo a decir, aun cuando en la región las personas pueden viajar temporalmente de un país a otro por cuestiones turísticas, no se pueden establecer en forma definitiva en otro país a menos que obtengan permisos. Entonces, la unión aduanera, que es el proceso que se está discutiendo en Centroamérica desde hace más de 40 años, más de 50 años, y que no ha terminado, no permite una gran movilidad de capitales y, por supuesto, al agilizar, una movilidad de comercio y al agilizar el comercio internacional, reduce los costos de los empresarios y, por supuesto, beneficia con una teórica disminución de los precios al consumidor. ¿Y qué se ha logrado en la región hasta ahorita? Una buena facilitación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, siguen existiendo aduanas entre los países, ya los trámites que se hacen son relativamente menores. Por ello, hay facilitación, pero todavía no hay unión aduanera. La tercera etapa del proceso de integración es lo que llamamos el mercado común. El mercado común, y todos nos recordaremos algo que se llamaba el mercado común centroamericano, que nunca existió como tal, pero era un intento de construir el mercado común centroamericano, lo que pretende es que en ese territorio todos los factores, recuérdense que los factores principales son el capital y el trabajo, se puedan movilizar libremente hacia aquella región o aquel país en donde obtenga mejores condiciones. Por ejemplo, si un trabajador guatemalteco se da cuenta que en Costa Rica pagan mejor, él podría viajar libremente a Costa Rica porque aquí le van a pagar más. ¿Qué significaría cuando llegue a Costa Rica? ¿Algún permiso adicional? No. Tanto Guatemala como Costa Rica debieran homologar en este proceso los requerimientos para emplearse y consecuentemente un trabajador no va a necesitar ningún permiso para cambiar de ubicación. En el mundo hemos visto esto fácilmente cuando han habido problemas en la Unión Europea y los españoles, por ejemplo, se movilizan fácilmente a Bélgica o a Alemania y entonces pueden trabajar allí ya simplemente con el hecho de formar parte del mercado común. No necesitan ningún permiso adicional. O también, por ejemplo, ¿qué pasa si un empresario nicaragüense se da cuenta que le conviene invertir en Honduras? ¿Necesita pedir algún permiso adicional o necesita cumplir regulaciones extras como pasa actualmente? No. Bajo el mercado común, el empresario nicaragüense podría cambiar su ubicación de Nicaragua a Honduras simplemente como hoy en Guatemala lo hace y cambia de la ciudad capital y se va a Quetzaltenango. O sea, no necesita ningún trámite legal. Por ello, el mercado común permite la movilidad de factores como transformando a un mercado en un mercado único. Esto es que lo convierte en simplemente una región única en donde todos los factores pueden moverse libremente y por supuesto los bienes también y sin aduanas en medio. La siguiente etapa es la integración monetaria y que implica que en toda la región se utiliza una unidad monetaria física única. Por ejemplo, el hecho de que se integre o se produzca una integración monetaria implicaría que un solo banco central se encargaría de emitir una sola moneda para toda la región. Imaginemos que vamos a usar el centroamericano. Quiere decir que se utilizaría el centroamericano en Guatemala, en El Salvador,
Honduras y Nicaragua. Bueno, por supuesto, también Costa Rica. ¿Qué implicaría esta situación? De que las monedas locales desaparecerían. Es decir, ya no habría quetzales en Guatemala, ya no habrían lempiras en Honduras, córdobas en Nicaragua, colones en Costa Rica y por supuesto ya no habría dólares como moneda principal en El Salvador. La integración monetaria exige una gran disciplina monetaria por parte de los países y someter nuevamente la economía a una pérdida grande de soberanía, porque ahora ya el Banco Central de cada país no va a emitir dinero, sino que quien lo va a emitir es un banco ajeno. ¿En dónde estaría ubicado ese banco? Bueno, inicialmente se había pensado, para el caso centroamericano, de que iba a estar ubicado en Honduras. Si ustedes se recuerdan, hay algo que se llama el Banco Centroamericano de Integración Económica, que en la actualidad es simplemente un banco que permite canalizar préstamos a la región. Pero en muchos momentos se pensó que esto podía llegar a ser el banco central de la región. Ahora, la canalización de estas etapas, y cuando platicamos que en Centroamérica no hemos logrado ni siquiera alcanzar la unión aduanera, pues se mira mucho más difícil pensar que en el corto plazo alcancemos el mercado común o la integración monetaria. No obstante, por ejemplo, en Europa todos sabemos que actualmente se usa el euro. ¿Y el euro qué es lo que produjo? Que las monedas de todos estos países simplemente desaparecieran. Desapareció el marco, desapareció el franco francés, desapareció la lira italiana, etcétera. Claro, al momento de que desaparecieron esas monedas, esos países perdieron parte de su soberanía y por supuesto el control sobre la situación económica local. Esto no le gustó a algunos países. Un ejemplo, a Inglaterra, que primero nunca entró a la integración monetaria y como ustedes habrán escuchado, ha seguido los pasos para salirse de la Unión Europea. ¿Va a ganar Inglaterra con ese propósito? El tiempo nos lo dirá. Lo que sí es cierto es que teóricamente los países debieran ganar cuando están en el proceso de integración, a menos que se consideren que son poco competitivos o que no quieran ceder soberanía. La última etapa en el proceso de integración ya lo vimos que es la integración política. ¿Qué implica la integración política? Simplemente la determinación de una autoridad colectiva para toda la región. Hablemos del caso de los 5 países de Centroamérica, implicaría la elección de un solo presidente, de un solo grupo de diputados, estaremos hablando del Parlamento Centroamericano, estamos hablando de autoridades judiciales, etcétera. Por supuesto, cada país mantiene cierta autonomía en sus autoridades locales. Sin embargo, todos quedarían supeditados a las disposiciones que el gobierno federal tome sobre el particular. Obviamente, el hecho que se alcance la integración política implicaría todavía una mayor cesión de soberanía a una entidad internacional. Y por eso es que probablemente no ha tenido mucho éxito el Parlamento Centroamericano. Porque si el Parlamento Centroamericano funcionara bien, eso implicaría que emitiría leyes que tendrían vigencia obligatoria en toda la región. Pero hasta la fecha ni hay leyes de cumplimiento obligatorio y estamos bastante lejos de la posibilidad de la integración política. Europa, como todos hemos visto, ha alcanzado hasta la integración monetaria. ¿Llegará a tener integración política Europa? Muchos autores lo dudan. Personalmente yo también creo que no va a ser tan fácil ni tan rápido, pero el tiempo nos lo dirá. Y aquí una de las preguntas obligadas es, ¿y hay algunos países o territorios en el mundo que hayan alcanzado la integración política? Sí,
Uno de ellos es Estados Unidos de América, que como ustedes ya lo imaginaron, trabaja con gobierno federal y gobiernos estatales. Y aunque usan una misma moneda, que es el dólar de Estados Unidos, cada región tiene cierta autonomía. Sin embargo, debe atender a las leyes federales. Lo mismo pasa con la República Federal de México, la República Federal Argentina, los Estados Unidos brasileños, etcétera. O sea, sí hay ejemplos de integración económica en el mundo. Vamos a lograr avanzar hacia eso en Centroamérica, el tiempo nos lo dirá. Muy bien, hemos terminado con esta presentación final. Claro, todavía nos queda el que platiquemos en la siguiente reunión presencial sobre algunos temas que son de mucha utilidad en el marco internacional y que tienen que ver mucho con los movimientos actuales de capitales, con el uso de los paraísos fiscales y algunas de las herramientas que se utilizan en los mercados del resto del mundo. Para mí ha sido un gusto nuevamente y muchas gracias por su atención. Nos seguimos escuchando.